Bueno, qué bendición que estamos aquí nuevamente. Hoy vamos a hacer un impasse en el libro de Éxodo. Terminamos, el domingo que viene terminamos el libro de Éxodo ya. Terminamos ya de nuestro peregrinaje por el desierto. Yo dije el año que viene. El domingo que viene, perdón. Ay. El domingo que viene, no sé por qué me pareció que había dicho el año que viene, como que el año que viene. El domingo que viene. Entonces después vayan preparándose porque vamos a dar un recorrido por el Evangelio de Marcos. Así que vamos a estar caminando en el Evangelio de Marcos. Es un evangelio precioso, para muchos el primero que se escribió. Así que concentrémonos en esto ya para que lo vayan leyendo, para que vayan familiarizándose con el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a estar unas cuantas semanas ahí en el Evangelio de Marcos aprendiendo de la vida, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través del evangelista Marcos. Así que nada. Bendiciones, le pedimos al Señor por esto, que su palabra nos ilumine como hasta ahora y nos siga guiando, ¿no? Sobre todas las cosas, que nosotros sigamos concentrados en su palabra, en sus enseñanzas, que es lo más importante. Hoy estaremos brevemente en el Salmo 40, así que tengan todos ya abiertos sus Biblias en el Salmo 40 y estaremos entonces viendo lo que el Señor nos quiere enseñar en este poema. Es una canción, un himno, una poesía, todos los salmos. Y este Salmo 40 no es, por supuesto, una excepción. Así que ténganlo todo preparado. Saben, en mi niñez, voy a hablar de mi niñez, mira como mis viejos se pararon como diciendo, ¿qué tú vas a decir? Porque yo sí te conozco. En mi niñez yo no conocía muchos médicos. No conocía muchos médicos, porque cada vez que tenía un problema, lo único que yo recuerdo, ¿no?, era que me llevaban al patio de la casa, no más nada, porque ahí entonces estaba el médico de casi toda la familia, primo, hermano de mi mamá, un excelente médico, y por eso en él teníamos plena confianza, ¿no? De hecho, eso se transmitió de generación en generación, y fue también médico de mis hijos. Y de hecho, una de las cosas que más, cuando nosotros nos fuimos de San Cristóbal para La Habana, a trabajar en la iglesia de La Habana, fue una de las cosas que más nosotros, digamos, extrañamos porque, ¿sabes? Cada vez que los niños se enfermaban, obvio, teníamos que ir entonces a un hospital y entonces era mientras estuvimos en San Cristóbal, solamente era ir al patio de la casa, a ver cuál era la situación, cuál era el problema y había plena confianza. De hecho, yo no sé si eso es una suerte, digamos, una desgracia. Porque cuando tú desde pequeño te encuentras con un médico que siempre da en el clavo, a partir de ahí cuando no lo tienes, siempre dudas. No sé si a ustedes les pasa, pero casi siempre dudas de lo que te dice otro médico. Y eso fue mi experiencia, pero estoy plenamente convencido que puede ser la experiencia de muchos de ustedes también en el ámbito de la medicina o no. Puede ser un mecánico, quizás tú tenías un mecánico y ya ahora no lo tienes, en el que tenías plena confianza y ahora entonces dudas a partir de ahí de todos los mecánicos, en fin. Esto me lleva a reflexionar en la manera en la que yo estoy confiando en la falibilidad del ser humano, porque el ser humano es falible, el ser humano se equivoca, el ser humano se puede equivocar, ya sea muy buen médico o sea muy buen mecánico, se puede equivocar. Y esto me lleva a pensar entonces en la manera en la que nosotros a veces confiamos plenamente en la falibilidad del ser humano y en la manera entonces en la que a veces dudo en las cosas que están escritas en la palabra de nuestro Dios. Es interesante y pongámonos a pensar entonces en esto. En el Salmo 40 vemos a su autor, David, levantando un clamor para ser socorrido por Dios, pero confiado en el pronto auxilio, porque el Dios en el que él había puesto su confianza nunca le había fallado. En este salmo vemos a David levantando un clamor, plenamente confiado, porque David sabía que el Dios al que él estaba elevando su clamor nunca le había fallado. Vamos a leer el Salmo 40. Salmo 40. Dice la palabra de nuestro Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, líbrame, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y siempre los que aman tu salvación. Y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, mi Dios, no te tardes. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, que sea tu palabra expuesta esta tarde y que nosotros, Señor, podamos ser no tan solamente oidores, sino también hacedores de ella. Y que nosotros, Señor, podamos crecer y podamos ser fortalecidos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Confiemos plenamente en nuestro Dios. Confiemos plenamente en nuestro Dios y esta es la idea que hoy quiero, es una idea simple, digamos sencilla, no simple sino sencilla, pero es la idea que quiero que hoy nos llevemos para nuestras casas y que estemos toda esta semana pensando en esto. Confiemos plenamente en nuestro Dios, sin dudar. Este es un salmo de plena confianza en Dios. Cuenta con 7 estrofas, pero para enseñarlo de una manera más comprensible lo hemos dividido en 3 partes principales. Y la primera de estas secciones nos enseña que el hombre que confía en Dios es paciente y espera. El hombre que confía en Dios es paciente y espera. Y esto lo vemos en los primeros 5 versículos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Sí, saben, ciertamente esta es una expresión de plena seguridad en la respuesta divina, es en lo que Dios nos va a responder. David aquí estaba completamente seguro que Dios le iba a responder. Precisamente por esto comienza su himno con esta declaración absoluta de lo que había sido su relación con Dios hasta ese momento. La experiencia de sentir a Dios inclinado hacia él y escuchando todas sus súplicas era la causa de que pudiera David en todo momento ser paciente y esperar la solución que tenía su necesidad. Si nosotros hacemos un recorrido por toda la vida de David, nos daremos cuenta de esta realidad, de que David era paciente o fue paciente y esperó en la mayoría de sus situaciones. Por ejemplo, teniendo todas las aptitudes militares, se dedicaba ¿a qué? David se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. De hecho, una de las historias más conocidas de David,
que fue la derrota que él tuvo, es decir, que él le propinó a Goliat, fue precisamente porque estando él cuidando la oveja de su padre le dijo, mira, llévale esta comida a tus hermanos que están en la guerra. Y él llegó como un recadero, como aquel que lleva alimentos, ¿sabe? Esto me recuerda mucho cuando estaba en la universidad. Los que sabíamos jugar algún deporte estábamos ahí fajados. Y los que no estaban perdidos, entonces llevaban el cubito de agua y los pancitos para repartir la merienda, ¿sabes? Más o menos esa era la idea. Pero en este caso David sí tenía todas las actitudes del mundo, sin embargo, él era tranquilo, paciente y decía, ok, ustedes creen que no, yo me quedo cuidando las ovejas de mi padre y entonces los demás vayan a la guerra. También, habiendo ya sido ungido como rey de Israel, no reclamó su reino, sino que esperó. Recuerden ustedes, David, así habiendo sido proclamado rey, habiendo sido ungido, aún no había sido, es decir, no fue colocado como rey, por eso fue perseguido por Saúl y sin embargo logró esperar, teniendo la posibilidad de matar a Saúl en 2 ocasiones, no lo hizo, esperando pacientemente en Dios. Aceptó sin reclamos también la orden divina de que un hijo suyo y no él sería quien le construyera casa. Saben, David no pudo construir un templo, fue Salomón el que hizo posteriormente el templo. Y otras cosas que podemos ver en la vida de David. Basta con leer los libros de Samuel, Reyes y las Crónicas para darnos cuenta de todas las veces en las que el Señor lo sacó de situaciones embarazosas a David, de circunstancias que fueron un peligro en extremo, y lo colocó en posiciones de privilegio, al mismo David, delante de muchos. De hecho, gracias a esto es que hoy contamos con la mitad de los salmos. La mitad de los salmos fueron escritos por David, fueron compuestos por David, y casi todos estos mencionan, como en el versículo 3, que fueron compuestos luego de un rescate divino. Luego de que Dios lo hubiera sacado de algo, que Dios lo hubiera rescatado de algo, agradeciendo a Dios por muchísimas cosas. David estaba consciente que su vida iba a tener influencia sobre el resto del pueblo y por eso cantaba de las victorias que Dios precisamente le regalaba en estos salmos. Pero David estaba más consciente aún que todas estas victorias eran producidas solo por la mano y la voluntad de Dios. Y es por eso que en el versículo 4 nos da la clave de todo su canto, de todo este salmo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y aquí está la clave de este salmo, de alguna manera la idea fundamental o alrededor de lo que gira todo este salmo. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. En esta segunda estrofa, el salmista, el escritor David, refuerza la idea de la primera. Con paciencia podemos esperar en Dios porque solo Él es quien nos colocará en lugares firmes, en lugares en los que estaremos llenos de las maravillas de Dios. Pero no unas pocas maravillas, sino tantas que es imposible que alguien las pueda contar. Estas maravillas no vienen de parte de los soberbios ni de los que van tras la mentira, no. David estuvo rodeado a través de toda su vida de personas en las que pudo confiar. Sin embargo, con este salmo nos enseña que la plena confianza solo puede estar puesta en Dios y no en hombres cuyos corazones son engañosos más que todas las cosas. Y eso es una enseñanza buena para nosotros. ¿Significa esto que yo no puedo confiar en las personas que están a mi alrededor? Claro que lo vas a hacer. Claro que tienes que confiar en los que están alrededor tuyo, si no, tírate una soga, porque imagínense ustedes vivir en una casa donde tú no puedes confiar en los que están alrededor tuyo, sí. Pero aún a pesar de eso, tenemos que estar conscientes que puede ser que estos que están a nuestro alrededor hoy nos fallen, de alguna manera. Y la confianza solo puede estar puesta, la confianza plena, la confianza única, solo puede estar puesta en nuestro Señor. Sin duda, en David tenemos un hombre que confió en Dios y fue paciente. Pero, ¿acaso David siempre fue paciente y siempre supo esperar? ¿Acaso David siempre fue paciente y siempre supo esperar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y esto nos lleva a ver en este salmo a uno que es mayor que David.
Esto nos lleva a ver en este salmo no solo al rey que perdonó a Saúl en esas dos ocasiones, sino al rey de reyes que hoy está sentado a la diestra de Dios, pacientemente esperando que sus enemigos sean puestos por estrado o por plataforma de sus pies. Este salmo nos habla de Cristo que en la cruz clamó al Padre y fue liberado de la mayor de las pruebas cuando entregó su espíritu. Y ojo, y esto quiero aclararlo, Cristo clamó en la cruz y Dios le respondió. Cuando Cristo entregó su espíritu, ya terminó la prueba de la cruz, pero lo hizo o no lo hizo hasta que terminara precisamente la prueba de la cruz. En este salmo nos habla de Cristo que fue colocado no sobre la roca, no, sino como la roca inconmovible de los siglos. En este salmo vemos al Cristo que se ha convertido en la mayor alabanza a Dios. En este salmo vemos al Cristo que muchos a través de los siglos han visto, han temido y en el que han confiado. Amados hermanos, como David, nosotros también podemos dar un grito de confianza plena en nuestro Dios. Ciertamente también nosotros como David, por supuesto, desfallecemos y fallamos en nuestra paciencia y espera en Dios, por supuesto. Pero gracias a la obra de Cristo, tú y yo hemos sido habilitados para poder esperar pacientemente en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros somos como David, sí. Si yo te pregunto ahora, ¿confías en Dios? Todos a una van a decir, confiamos. Plenamente, sí. Pero cuando nos ponemos a pensar, nos acordamos de ayer, nos acordamos de antier, nos acordamos del mes pasado, del año pasado, nos daremos cuenta entonces que en muchas ocasiones nosotros no hemos confiado en lo que Dios nos ha dicho. No hemos confiado en su palabra. No hemos estado esperando pacientemente en Él. Nos hemos desesperado. Hemos metido la pata. Porque el único que esperó pacientemente, el único que confió plenamente, el único que sí nunca falló, fue nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente por eso, entonces, es que se convirtió en nuestro Salvador. Y al convertirse en nuestro Salvador y darnos su Espíritu Santo, hoy tú y yo estamos habilitados, tenemos las condiciones porque tenemos a su Espíritu de poder esperar en Dios. ¿Vamos a fallar? Sí, lo vamos a hacer. Pero estemos confiados porque Cristo no falló. Y esa es nuestra confianza y es nuestra esperanza. Cristo esperó. Cristo terminó su obra de salvación en nosotros. Es por esto que nosotros podemos esperar pacientemente. Estamos hundidos en el pozo de la desesperación, tú y yo. Seamos pacientes y esperemos. Cristo estuvo en el mayor pozo de desesperación, cargando con todo nuestro pecado, y el Padre lo libró para que nosotros también nos podamos sentar junto con Él en las mansiones celestiales. Estamos enterrados en un espeso fango. Seamos pacientes y esperemos. Esperemos, hermanos. Recordemos que la paciencia es uno de los elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. Y según nos muestra este salmo, es usado para que otros puedan ver, temer y creer en nuestro Dios a través de nuestras vidas. Nuestra paciencia también expone el mensaje del Evangelio. Nuestra paciencia también habla de Cristo a otros. Nuestra paciencia también es evangelizadora. Nuestra paciencia y nuestra confianza también hará que otros muchos, por ellas, paciencia y confianza en nosotros, puedan reconocer que hay Dios en nosotros. Lo segundo que este salmo, la segunda de las secciones que este salmo nos muestra, la segunda de las secciones de este salmo, nos muestra la idea que el hombre que confía en Dios hace su voluntad. El hombre que confía en Dios hace su voluntad, del versículo 6 al 10. David continúa con sus versos
Y ahora lo hace como alguien que tiene pleno conocimiento de lo que le agrada a Dios. Y no solo que tiene pleno conocimiento, sino que su corazón está completamente alineado a eso. De manera que lo que le agrada a Dios también le agrada a él, a David. La vida de David y su relación con Dios fueron más que suficientes para que él pudiera reconocer que el sistema ritual de sacrificio no era un fin en sí mismo. Que Dios no se agradaba de que hicieran estas cosas como si con ellas pudiéramos resolver el problema del ser humano. David está reconociendo en estas estrofas del Salmo que hacer la voluntad de Dios es lo que realmente le agrada a Dios. Y es por eso que ha sido su deleite obedecer a Dios ante todo momento. Es interesante lo que David expone en esta parte del Salmo. David dice, ofrendas y sacrificios no te agradan. Lo que a ti te agrada es hacer tu voluntad. David sabía que todo el sistema ritual que nosotros vimos o estamos viendo en el libro de Éxodo no era un fin en sí mismo, porque todo ese sistema ritual iba a apuntar al último y gran sacrificio. David se muestra también como aquel que el tiempo de su reinado se mantuvo publicando su justicia, la misericordia y la verdad del Dios de Israel. Sin duda, David nos ha dejado una obra poética majestuosa con el Salmo 40. Pero de nuevo me pregunto, ¿será que realmente David, este personaje de quien habla el Salmo, será que podemos reconocer en este personaje plenamente, o en este personaje podemos reconocer a David plenamente en este Salmo? Las propias Escrituras nos muestran a un David que no siempre hizo la voluntad de Dios, que no siempre se agradó de la voluntad de Dios. Las Escrituras nos muestran a un David adúltero. Las Escrituras nos muestran a un David homicida cuando Betsabé y Urías Geteo. Las Escrituras nos muestran a un David mentiroso y cobarde cuando se fingió un loco babeándose cuando estaba frente al rey Aquis. Las Escrituras nos muestran a un David lleno de orgullo cuando mandó a hacer censo a Israel, olvidando lo que Dios le había dicho. David no siempre hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre fue una delicia para David. Entonces, este salmo, por tanto, nos habla de alguien superior a David. De nuevo, las Escrituras, el salmo nos muestra a un mejor David, a un superior David. Estas dos estrofas, del versículo 6 al versículo 10, nos continúan hablando claramente de nuestro Señor Jesucristo. El escritor a los hebreos, y escuchen bien, lo interpreta de esta manera cuando en el capítulo 10 de la carta, en los versículos del 5 al 14, dice, en el Nuevo Testamento el escritor a los hebreos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amados hermanos, Cristo es el mejor y verdadero David, que realmente hizo la voluntad de Dios. Cristo es el mejor y verdadero David, que confió plenamente en su Padre y dejó su trono para hacer el último y suficiente sacrificio que sí realmente agradó al Padre. Cristo vino a cumplir la ley con toda delicia. Con toda delicia. Cristo vino a proclamar su ley con toda autoridad, diligencia y amor. Cristo vino con plena confianza a hacer la voluntad de Dios. No David.
Cristo sí cumplió la voluntad de Dios, plena y total. Hermanos, entonces nosotros, como David, también somos homicidas. Nosotros como David también somos adúlteros. Nosotros como David también somos cobardes, mentirosos, orgullosos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ofrenda que le demos al Señor que no esté contaminada con nuestro pecado. No hay. No hay nada que podamos hacer que nos acerque a su voluntad. Nada. Es por eso que nuestros corazones deberían saltar de gratitud cada vez que miramos entonces a la cruz. Nosotros nunca hubiéramos colocado la palabra de Dios en el centro de nuestro corazón. Nunca. Por nuestra propia voluntad jamás hubiéramos abierto una Biblia. Bueno, quizás sí, pero jamás su contenido hubiera hecho nada ni en nuestras mentes ni en nuestros corazones. Dios lo hizo honrando su propio pacto, como leemos en el profeta Jeremías que dice, Jeremías 31, 33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El escritor de los Hebreos también cita este pasaje en el mismo contexto donde citó el Salmo 40, que es interesante. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué haremos ahora que sabemos que el mismo Dios por la obra de Cristo ha colocado su ley aquí, su misma palabra aquí en nuestros corazones? ¿Qué vamos a hacer? Definitivamente no podemos decir que confiamos en Dios si no anhelamos hacer su voluntad, si no sufrimos amargamente cuando fallamos el intento. No podemos decir, hermanos, que confiamos en Dios si el pecado es nuestro deleite. No podemos decir que confiamos en Dios si no anhelamos su palabra. Es importante que logremos entender esto. La voluntad de Dios está estrechamente ligada a su palabra. Es en su palabra donde Dios nos ha mostrado lo que demanda de nosotros, lo que pide de nosotros, como hijos suyos que somos. Por tanto, es en el estudio, la proclamación habitual, diaria de las Escrituras, donde aprendemos, donde otros aprenden, donde discernimos a través del Espíritu Santo cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Confiemos en Dios, confiemos en el poder de su palabra, confiemos en Dios y no encubramos su justicia, confiemos en Dios y no ocultemos su misericordia, hermano, confiemos en Dios y publiquemos su fidelidad y su salvación constantemente. El hombre que confía en Dios hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? El Nuevo Testamento también dice que es nuestra santificación. ¿Y cómo nosotros somos santificados a diario? Solamente a través de su palabra. Solamente a través de la concepción clara en nuestras vidas de que tenemos que estar en su palabra. Tenemos que vivir en su palabra. Tenemos que vivir en oración frente a nuestro Dios. Tenemos que confiar plenamente que su voluntad está aquí en este libro. Y si no la conocemos, ¿cómo entonces nosotros la podemos llevar a cabo? Confiemos en nuestro Dios. Vivamos en su palabra. Cristo nos ha dado las herramientas precisamente para esto. Y la tercera y última de las secciones en las que dividimos este salmo nos presenta la idea que el hombre que confía en Dios deposita todo su futuro en Él. El hombre que confía en Dios deposita todo su futuro en Él. Futuro. Cuando uno pasa de los 50 o para arriba, ya no piensa mucho en el futuro. Te empiezas a acordar de atrás, ¿verdad, Miguel? Cuando tú saltabas con BMX y eso. Pero los jóvenes sí piensan mucho en el futuro. Y aunque esto es para todos, porque sí, también cuando uno está más viejo se piensa mucho en el futuro, pero sobre todo para los jóvenes y que viven en este país. Que llegas joven a este país te abre muchísimas cosas. Si tienes prácticamente todo, tienes una cantidad de posibilidades y oportunidades delante de ti. Ajá. Pero, ¿dónde nosotros vamos a poner nuestro futuro? ¿Dónde va a estar nuestra mente? El hombre que confía en Dios deposita todo su futuro en Él. Mi futuro está en tus manos, Señor. Porque nuestro futuro está en las manos del Señor.
no en lo que podamos hacer, no en todo lo que podamos estudiar, que no está mal estudiar, no está mal prepararse, no está mal pensar en el futuro, no está mal pensar financieramente, todas estas cosas, pero todos nosotros sabemos que eso se puede acabar así de un día para otro. Así de un día para otro. Me da gracia, y si usted quiere saber cómo, mire toda la gente que se han ganado la loto, cuánto tiempo han durado con sus millones. Y mucha gente que han tenido mucho dinero, ¿dónde han terminado sus millones? Y muchos quizás me dirán, sí, pero hay mucha gente que tiene sus millones y todavía los tienen. También. El Señor así lo ha dispuesto, no sé por qué. Pero lo más importante es saber que todo nuestro futuro no puede estar puesto en lo que podamos hacer, sino que tiene que estar puesto en nuestro Dios. Para muchos estudiosos, a partir de aquí el Salmo da un giro. Hasta aquí el salmista estaba rememorando hechos del pasado, las cosas que le habían sucedido, reconociendo la misericordia de Dios que hasta ese momento había obtenido en su vida. A partir de ahora, David empieza a mirar al futuro. El rey de Israel ahora convierte el final de este salmo en una oración y comienza pidiendo ser librado de sus enemigos internos y externos. David pide ser librado de sus enemigos internos y externos. ¿Qué cosa es un enemigo externo? Todo lo que pueda venirte. El jefe que no te puede ver, aquel que no te soporta, las cosas que giran alrededor de ti. Pero ¿cuáles son tus enemigos internos? Tu mayor enemigo interno es tu pecado. Tu mayor enemigo interno es a dónde va tu mente. ¿Dónde pones tu mente? ¿Dónde pones tu corazón? Nosotros tenemos un fuerte enemigo interno, que somos nosotros mismos. Nuestra mente, nuestro corazón pecaminoso. Y David ahora está pidiendo, Señor, líbrame de mis enemigos internos y externos. Líbrame de los que me quieren hacer mal, pero líbrame de mí mismo. Y esto no es la bobería esa que hablan por ahí. No, tienes que aprender a conocerte a ti mismo. No, el Señor mismo te ha dicho quién tú eres. Y el Señor nos ha dicho quiénes somos nosotros. Y nosotros somos una vasija de barro sucia. Nuestro corazón es sucio, solamente Él lo pudo limpiar. Pero como aún estamos en esta casa de campaña que un día se va a desvanecer, nuestro corazón permanece sucio y nuestros pensamientos van de continuo al mal. Y David está pidiendo aquí, Señor, líbrame de esto. Líbrame de mis pensamientos, líbrame de mi pecado. Líbrame de la internet. Líbrame de la pornografía, líbrame de las mentiras. Líbrame de las traquimañas para poder obtener un puesto de trabajo. Líbrame de los engaños, líbrame de todo esto, Señor. Líbrame de todo esto. David termina con otra gran expresión de confianza absoluta en Dios. Pero antes expresa una genuina alabanza hacia aquel que es digno de alabanza y autor de eterna salvación. Para muchos de nosotros pudiera resultar complicado ver de qué manera estas estrofas comprendidas entre los versículos 11 y 15 puedan tener algo de relación con nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora estábamos viendo en el Salmo a David, a Cristo como un mejor David, pero ahora aquí que David está pidiendo ser librado de su pecado, ¿cómo podemos ver al Señor acá? ¿Cómo podemos ver al Señor pidiendo auxilio por su debilidad? ¿Cometió maldades nuestro Señor Jesucristo que lo alcanzaron en algún momento de su vida? Por supuesto que no. Entonces, ¿de qué se está refiriendo el Salmo? ¿De qué manera estamos entonces nosotros hablando de estas cosas? ¿Cuáles fueron las maldades que alcanzaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿No sabes cuáles? ¿No sabes cuáles fueron las maldades que alcanzaron a nuestro Señor? ¿Fueron tus maldades o fueron las mías? Fueron nuestras maldades las que alcanzaron a nuestro Señor, las que debilitaron a nuestro Señor en la cruz, cuando las tomó todas sobre sí para librarnos a nosotros de lo que nos condenaba. Fueron tus maldades y las mías. Por eso el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la copa no era los dolores en las manos y en los pies de los clavos.
La copa que el Señor estaba pidiendo, que si era posible quitarla, no era la corona de espinas, no era el sufrimiento, el ahogamiento, la muerte cruel, no. No. Lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de evitar. Por supuesto, no lo iba a hacer, porque Él sabía lo que había venido. Pero era tan grande que en algún momento le pidió al Señor, a su Padre, si es posible, yo poder pasar de esto. El Señor Jesucristo estaba pidiendo ser librado de la ira de Dios, que caería sobre todos tus pecados y los míos. Porque nuestro Señor Jesucristo tomó todos tus pecados, todas tus maldades, todas las tuyas, todas. Si a las 2 de la mañana estaba en la pornografía, el Señor Jesucristo estaba pidiendo, tomó eso sobre Él. Qué suciedad el santo ser. Si se van tus ojos tras una mujer, hombres, porque no sé qué, el Señor Jesucristo también tomó ese pecado y lo puso sobre Él en la cruz. Por eso el Señor fue, de alguna manera, debilitado en la cruz. Tomó sobre sí todos tus pecados y todos los míos. Y soportó la ira de Dios sobre sí. Para que nosotros, o para que todos los que se arrepientan de todos esos pecados y crean en esto que hizo Cristo, en ir a la cruz, morir, ir a la cruz y resucitar, es decir, ir a la cruz a morir y resucitar, puedan tener hoy salvación y vida eterna. Si tú te arrepientes de tus pecados hoy y crees en la obra de Cristo y crees que Cristo fue crucificado para perdonar tus pecados, tú vas a ser salvo. Qué obra tan maravillosa de amor. Nadie pudo hacer eso por ti. Ni tu mamá puede hacer eso por ti. Aunque quisiera, pero no lo puede hacer por ti. Porque no puede, nadie puede morir por ti. Y aunque alguien muera por ti, por esa muerte tú no vas a ser declarado salvo y sin culpa delante de Dios. Solamente la muerte de Cristo es la que puede salvarte. Y Cristo lo hizo, tomando sobre sí todos nuestros pecados, toda nuestra culpa y soportando la ira del Padre. Para que cuando tú te pares frente a Dios en el día del juicio, Él te diga, no te voy a tener que juzgar porque ya yo juzgué a mi hijo. Mi hijo se puso en tu lugar. Tú eras el que tenías que haber estado clavado en esa cruz, sin embargo, yo puse a mi hijo para que muriera en tu lugar. Para perdonar todos tus pecados y salvarte de toda maldad. Si te arrepientes y crees en eso. Amados hermanos, nuestro futuro está completamente garantizado en Dios. Nuestra culpa ya ha sido quitada. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros enemigos han sido destruidos. Alabemos entonces con gozo y confianza a aquel que nos ha regalado la salvación. Alabemos entonces con gozo y confianza a aquel que nos ha enaltecido. Alabemos entonces con gozo y confianza a aquel que es nuestra ayuda y es nuestro libertador. Alabemos entonces con gozo, alabemos entonces con confianza a aquel que nunca se ha demorado a la hora de hacer algo por cada uno de nosotros. Concluimos. Sobran razones para confiar en nuestro Dios. Demostremos entonces esta confianza plena que tú y yo le tenemos, siendo pacientes y esperando, haciendo su voluntad y depositando todo nuestro futuro en Él. Imitemos la confianza de nuestro Señor para con el Padre. Él fue paciente, Cristo fue paciente, vino a hacer la voluntad de Dios, confió en el plan de Dios. Él mismo con su obra nos ha habilitado a nosotros a través de su Espíritu Santo para que sigamos entonces sus pisadas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos confiar plenamente en ti. Que nosotros, Señor, podamos ser pacientes y podamos esperar en ti.
Que nosotros, Señor, anhelemos por sobre todas las cosas hacer tu voluntad. Y que nuestro futuro, Señor, esté depositado en ti. Es lo que te estamos rogando ahora, Señor. Gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y por habernos dado enseñanza, Señor, a través de él. Gracias por haber enviado a tu Hijo a la cruz a salvarnos, Señor. Gracias porque por esa obra es que hoy nosotros podemos vivir plenamente confiados. En el nombre de Jesucristo. Amén.